Bienvenidos a un capítulo más de Beat the Experts, el podcast de Logicalis Spain, que nos brinda un espacio para hablar de tecnología, de ver cómo está aplicando estas novedades al sector tejido empresarial. Y lo hacemos a través de nuestros expertos, colaboradores, clientes. Y hoy tenemos un capítulo muy especial porque se está grabando este capítulo en el 2025, ha aparecido una novedad tecnológica que va a cambiar, o desde nuestro punto de vista va a cambiar la forma en que las empresas se relacionan con la inteligencia artificial, que es la aparición del MCP, Model Context Protocol. Y para hablar de ello, qué mejor que traernos otra vez aquí un habitual en estos podcasts, Alberto Robles, el director del área de Data e Inteligencia Artificial de Logicalis. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. De hecho, cuando hablábamos de esto es casi como una conversación de café. Exacto. O Sí. sea, sí. Yo recuerdo cuando el momento porque el protocolo en sí lleva mucho tiempo, pero hubo un momento en que se produjo el efecto dominó, ¿no? Las presiones del mercado llevaron un poco a Microsoft en su conferencia de Azure a anunciar que adoptaba el protocolo Claro. y que al día siguiente empezarían a estar disponibles servidores MCP para sus servicios más importantes en la plataforma. Yo recuerdo escribirte y Sí. decir, Esto ha tiene. pasado, ¿no? O sea, Claro, porque decía yo que ya, es una novedad de ahora, pero bueno, es una novedad de finales del 2024, efectivamente, Cathantropic, sí, sí, pero sí que vemos lo que hablábamos, porque al ese final este punto. podcast es traer nuestras conversaciones de café Sí, a sí, traerlas aquí porque hemos dicho, esto es muy interesante, sí, 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 vamos sí. a exponerlo, ¿no? Que a nivel corporativo, a nivel de las grandes empresas, lo estaban adoptando. Sí. Entonces, ahí es donde nosotros, una empresa como Logicalis, nos ponemos a analizar esto como esto tiene. Veíamos claramente el potencial de la tecnología, pero era una tecnología que si no se adoptaba de manera masiva por parte de los fabricantes, fracasaba. Y eso es lo que pasa muchas veces con los estándares. Es muy fácil crear un estándar, ¿no? Pero si ese estándar no es ampliamente adoptado, no sirve para nada. Si no te asegura interoperabilidad de verdad, que es lo que busca un estándar, fracasa. Entonces ahí nos faltaba. Había una pieza muy importante en el mundo, que era la adopción por parte de Microsoft. Hay que recordar que, claro, la inteligencia artificial nace en el cloud por Ujú. características propias de la tecnología de inteligencia artificial. Aunque nosotros podamos hacer un modelo más pequeñito, lo que se llama cuantizar el modelo y traérnoslos a un espacio local, el gran movimiento de masa está pasando en el cloud. Entonces, dentro del cloud, la presencia masiva es de AWS, pero faltaba el segundo actor. Y un actor, además, que tiene sin ser en términos de volumen el más importante, sí que tiene una capilaridad muy importante, porque abarca un espacio de empresas muy jugoso, que son esas empresas que no son ni muy grandes ni muy pequeñas. Y eso es Ujú. gracias a la presencia que tiene Microsoft en el mundo Office y a la penetración en el caso de la IA que ha hecho gracias a la IA en el puesto de trabajo. Uno de Exacto. los grandes movimientos que hizo en su momento fue la iniciativa Copilot con OpenAI, que eso le ha permitido crecer mucho en ese espacio. Pero Entonces, Alberto, perdona que te interrumpa. Antes de explicar, creo que no hemos dado a entender, no sí, hemos explicado. que Sí, es sí, estamos en MCP y por ello. qué es. O sea, al final Y es. pues es importante. Lo que quería comentar es, en este podcast es sobre todo cubre una necesidad, ¿no? Teníamos los agentes o los chats o los SLMs que les dificultaba llevarlos a otros recursos o Te endpoints. pongo un ejemplo muy claro y por eso insistía tanto yo de que el principal valor que representa MCP hoy en día es que está en todos los lados. Y eso es muy importante, porque si no está en todos los lados no sirve. Entonces tú imagínate que mañana llegas a tu empresa y te pregunta nuestro CEO, Alex Zaragoza, y te dice, Carlos, en términos de rentabilidad, ¿cuál es nuestro cliente más rentable? Pues tendría que ir manualmente y haciendo queries, Claro, etcétera. tú empiezas y lo primero que tienes que decirle, ¿en qué visión? Porque yo te puedo hablar, por ejemplo, en la visión comercial al cliente que más le hemos vendido. Ujú. Pero claro, eso no es rentabilidad, eso es ventas. Para rentabilidad tendría que ver cómo esas ventas se traducen en margen. Hemos hecho los proyectos, pero ha habido proyectos más fáciles y proyectos más difíciles. En algunos, incluso nosotros hemos hecho inversión porque sabemos que el proyecto lo requería, ¿no? Entonces, no hemos ganado dinero, incluso hemos perdido dinero. Pero luego está el ámbito financiero, que es que nosotros podemos haber vendido el proyecto, haberlo ejecutado maravillosamente, pero luego el cliente hace una suspensión de pagos, no nos paga y eso son Sí, sí. pérdidas. Entonces, realmente para contestar a tu CEO,
tendrías que consultar tres sistemas diferentes o pedirle que fuera más específico. Esta era la IA de hoy. Este era el Copilot. Cuando tú llegabas y le decías una pregunta muy compleja, te decía, espera, o bien tengo que empezar yo, que era la tendencia, ¿eh? Nos vamos a líneas de razonamiento para poder dividir la pregunta compleja que me has dado en microtareas y ejecutar Ujú. cada una de las tareas encadenándolas. Pero cuando ya empiezas que esas microtareas no pueden ser micro, era el mundo de los agentes, ¿no? Donde ya tengo que segregar una parte de esa acción y encapsularla dentro de un agente, que ya un agente es una pieza más compleja, con entidad propia, con un propósito específico, y entonces hablábamos de orquestación de agentes y los frameworks de orquestación y la seguridad, pero al final nadie estaba resolviendo el problema de verdad, y es que tienes que hacer que la IA hable con tres sistemas para sacar sus Que propias ahí es donde entra conclusiones. el MCP. Ese es el MCP. El MCP es donde le pone fácil a la IA hablar con todos los sistemas. Por eso es muy importante que todos los sistemas hablen MCP para que Claro. puedan hablar con la O IA. sea, en el fondo el MCP lo que está creando, y perdona a lo mejor una metáfora demasiado sencilla, es un lenguaje universal que permite Sí, un LLM hablarse con cualquier elemento IT corporativo o de cualquier endpoint de que, cualquier tipo. que Sí, sí. pueda tener una conversación. Entonces, Sí, ese sí. agente que teníamos que hacer esa integración muy personalizada para un endpoint, ahora ya Cierto. permite hablar un idioma que entienden todos, ¿no? Claro, ¿cuál era el problema? Que es que si yo quiero montarme una startup para responder a este tipo de preguntas de cuál es el cliente más rentable, miré a el CTO, al responsable de tecnología de la startup, y móntame un sistema de estos, que la IA lo permite. Te dirá, vale, ¿para qué ERP? ¿Para Claro. SAP? ¿Para Dynamics? ¿Cómo que para qué ERP? Para todos. No dicen, No, no, no. Hay que hacer una coño. integración O una por sea, una. claro, o sea, yo te saco ahora la lista de los top 20 ERPs que hay en el mercado, y eso no te hablo de los top 20 CRMs, de los top 20. O sea, es imposible. O sea, lo que se convertía es en una especie de tela araña donde yo tenía que hablar de todos los sistemas, con todos los sistemas, con un problema añadido. Y es que yo tenía que crear un lenguaje común. Cuando hablo con los RPs, cuando hablo con los CRMs, tienen concepciones diferentes. Si miramos, por ejemplo, en el ámbito de CRMs, la aproximación que hace a lo mejor un HubSpot no tiene nada que ver con la que hace un Salesforce. Porque Salesforce nace del mundo de ventas empresarial, HubSpot nace del mundo de marketing de Sí. Internet. Entonces, su concepción de lo que es un lead, su concepción de lo que es un cliente, una oportunidad, es diferente. Mezclar esos dos mundos es un problema. Ahora que hemos hecho, hemos dicho, no, no, yo te voy a hacer preguntas. Y si yo tengo HubSpot, me la responderás como yo espero que me la O sea, responda vamos a mi tener la posibilidad CRM. de hablar en nuestro lenguaje natural con cualquier Claro, ente mi o solución pregunta va a tecnológica. ser la misma, pero la respuesta sí que va a estar particularizada en cada caso, y de eso se encarga el subsistema, se encarga el que está al otro lado. Lo bueno es que yo creo ese lenguaje común, donde yo voy a preguntar siempre lo mismo, pero mi personalización llega porque la realidad que yo tengo es otra. Entonces, seguramente si tu CEO te pregunta a ti cuál es el cliente más rentable, es una respuesta diferente que si lo pregunta el CEO de Coca-Cola a la Ya. gente de Coca-Cola. Alberto, permíteme, vamos a dar un paso atrás Venga. para que los que nos estén viendo sigan la evolución que ha tenido la inteligencia artificial en las empresas. Y para esto que estamos comentando nosotros, que es nuestro día a día, no Sí, es que ahora esto es una explosión, vamos a poder sí, hacer mucho sí, más proyectos que antes eran muy difíciles de hacer. Eh, Nosotros que llevamos en Logicalis implantando temas de IA, tú desde el punto de vista de data, la parte de nube, de desarrollo de negocio, sí, sí, hemos visto diferentes etapas, ¿no? Hemos empezado, apareció, que ya tuvimos un podcast hablando de inteligencia artificial generativa, lo que sí, significaba, que era lo de modernizar el puesto de trabajo, generaba documentación, generaba imágenes, sonidos, maravilloso, sí, genera todo sí, increíble. Y luego la siguiente, que eso se ha usado mucho, los famosos sí, copilots, ¿no? sí, sí, Vamos sí, a sí, darle superpoderes al trabajador. sí. Y la siguiente etapa ha sido lo de los agentes, Sí, que era como darle manos y brazos para a operar y ver, hacer en medio hemos tareas. crecido en algunas cosas. Por ejemplo, uno de los problemas que había en esos agentes es que eran de propósito genérico. Ujú. ¿Cómo particularizabas un agente de propósito específico? ¿Cómo lo hacías que no sirviera para cualquier empresa, sino para mi empresa? Y hubo el punto de darle mi información. Como reentrenar LLMs para reentrenar IAs generativas es muy Sí, sí, costoso, hubo ese invento que es el RAG. el El famoso RAG RAG. fue una revolución donde a alguien se le ocurrió ponerle como la película de Matrix, ¿no? Ahora ya sé Kung Fu, ¿no? Pues ahora te voy a poner el cartridge de Kung Fu, te voy a poner ese añadido que es
cómo es mi empresa. Tú sabes de empresas, pero ahora te voy a explicar cómo es la mía. Entonces el RAG ya fue un punto de evolución muy importante donde de repente podíamos enseñarle cosas a la IA y esas cosas se quedaban ahí y Y eran representaban datos valor. corporativos que estaban Totalmente, gobernados, que no, el chat totalmente. no iba a internet a investigar, tú no tenías que Efectivamente. publicar datos fuera. Exacto. Yo no quiero que me respondas según una búsqueda de Google. Exacto. Respóndeme según mi procedimiento. ¿Cómo cambio yo mi password en mi sistema? No me hables en genérico, ¿no? Vale. Entonces, eso fue un punto importante antes de los agentes. De hecho, eso permitió apalancar agentes específicos, donde yo podía coger ese conocimiento, esos procedimientos y decir, tengo un agente que me resuelve tickets. ¿Por qué? Porque le voy a dar el histórico de tickets, como los he solucionado yo, mis protocolos y procedimientos, mis manuales, y resuelve tickets. Tengo un agente que resuelve conflictos de red. ¿Por qué? Porque le voy a dar mi topología de red, porque le voy a dar mis políticas de red, le voy a dar los manuales de mis fabricantes de red. Vale, entonces recapitulo. Entonces empezó con modernizando el puesto de trabajo, bueno, acelerando y dándole superpoderes, porque un trabajador podía usar o su Copilot o su LLM que tenía para darle información, para hacer su puesto de su Sí, día a día mucho más eficiente y hacer sí, tareas que antes hubieran sido imposibles de hacer, por lo menos en el mismo tiempo. Luego aparecen las topologías RAG, lo que permite es que las compañías usen datos corporativos que son sí. gobernados, que pasan todo el tema este de la inteligencia artificial Seguridad. responsable, que Sí, sí. gobierno tanto el dato que meto a ser consultado como también lo que extraigo, Efectivamente. y es un dato eficiente, etcétera, y Sí. que no dejas al trabajador que yo le hago la pregunta que yo quiero y No, sino no. que lo gobierno. Sí, sí. Y el siguiente, la tercera oleada, vamos a decir, yo he dicho 3, ahora van a ser Sí, 4. sí. La tercera oleada es añadir agentes Sí. que no solo te responden, sino que actúan. Claro, Que esa es la ya gracia, en el ¿no? momento en que empezamos a especializar y tenemos esas capacidades, eh, mm, podemos dar esa autonomía. Claro. O sea, si yo estoy completamente seguro de que este agente va a responder 100% a mi procedimiento, pues ¿para qué me necesita a mí? Y aquí entramos en un tema de responsabilidad, ¿eh? O Ya. sea, hay acciones y sectores específicos que tenemos un marco regulatorio en Europa que nos obliga a que haya human in the middle, que haya Sí. una persona que supervise las acciones de la IA. Pero hay otras que no. Entonces, en ese sentido, empezamos a ver una explosión de esos microagentes dedicados específicos. De hecho, en el puesto de trabajo, las herramientas empiezan a darnos facilidades para crear nuestros propios agentes. Ujú. Entonces, yo puedo coger y decir, pues yo tengo un agente que es especializado con el backlog de las propuestas que hemos presentado en el último año, por ejemplo, y le digo, ahora necesito hacer una oferta para una telco. Y Eso. tiene ahí una base de conocimiento de las últimas 25 ofertas de telco que hemos hecho para construírmela con retales y darme un criterio que sé que yo sigo. Corrígeme si me equivoco, Alberto. Voy Dime, a poner un dime. escenario para ver Sí, si se queda claro lo que es un agente y las limitaciones que tiene, a ver sí, si lo podemos reflejar. Para el uso cotidiano de alguien de casa. sí, Un agente, en en el mundo ideal, yo podría pedirle que me organice un viaje. Entonces, el sí, agente se debería de conectar primero a mi agenda, a ver si estoy disponible, luego buquear con la compañía de aviones, sí, etcétera, luego ir a mi banco y luego mandarme los billetes, por simplificarlo. O sea, tú le sí. dices una tarea declarativa e intenta darte una Ese cierta tipo de autonomía. agente es muy caro. Claro, aquí viene por eso iba ese Claro, tema. Esto técnicamente es viable, pero muy muy difícil. caro. Y por Claro, eso decía Gartner que muchos agentes en el 2024, muchas pruebas de concepto, no van a no ponerse en escalaban, producción, es que no se se quedan ponían en ahí. producción. Claro, ¿cómo lo enfocábamos nosotros antes? ¿No? Nosotros decíamos, agentes post-mortem, ¿no? El CSI que digo yo, llegas cuando ya está el cadáver, ¿no? O sea, tengo mis logs de actividad de este sistema. Coge un agente que los analice y me identifique si ha pasado algo. ¿Por qué? Porque esos logs son ficheros que yo ya tengo y que puedo meter en un rack y le puedo decir a la gente, míralos, ¿vale? Eso es muy diferente de coger y en tiempo real conectarme al sistema y preguntarle qué le En está tiempo real, el pasando. dato que no estás Claro, en un rack, porque estás preguntando en ese en momento. vivo, ¿eso que me implicaba? Tenía que implementar una API. ¿Qué pasaba? Lo que tú Sí. dices, la solución no escala, es costosa. Entonces, casi todos los proyectos antes de MCP eran post-mortem. Eran, yo tengo sistemas de observabilidad, yo tengo sistemas que me dan información, esa información la preparo para la gente y ahora le digo a la gente, actúa, ¿no? Entonces,
era muy difícil dar ese salto al real time, ¿no? Sí, Aquí hay casos muy famosos que ha sido una explosión para nosotros, como el tema de FinOps. sí. Una diferencia tremenda es cómo funcionan las plataformas cloud en temas de FinOps, que lo que hacen es que trabajan post-mortem. Ellos generan logs, analizan los logs y te dicen, usted va a pagar tanto. Ese post-mortem es un decalaje mínimo de 6-8 horas, algunas plataformas hasta 24. Ujú. En real time yo podría decir, no, ¿cuánto me estás gastando ahora? Y si gastas mucho, corta. Sí, sí. No me tengo que esperar a mañana para darme cuenta cuando ya me llegue la factura, ¿no? O sea, hay casos en que es tan obvio el valor que aporta MCP que es tremendo. Claro, al caso que he explicado yo, qué papel en qué situación estábamos, ¿no? Lo que tú decías, Alberto. Yo para desarrollar esa gente que se puede implantar, Sí, 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 y tú estabas dando a entender que era complejo porque claro. yo tengo que desarrollar una conexión, ese ejemplo de la ¿Dónde viajes. buscas el Claro, vuelo? tengo que hacer uno para ¿En mi Iberia? calendario, ¿En Vueling? otro ¿En para cada KLM? compañía de aviones. Si yo quiero comparar, Efectivamente, tengo que no tiene hacer una sentido. conexión por cada una. No escala, O sea, y hacer una conexión para la gente que nos escuche es que tienes que hacer una integración, por hablarte con esa supuesto. API. Y muchas veces esas APIs son de pago, muchas veces esas APIs no son abiertas, muchas veces esas APIs, depende de qué versión. ¿Estás en la 1.7 o en la Cambian una 2.2? versión y ya la API falla, Y o te ya la y la rompen. tienes que volver a hacer. Entonces, Efectivamente. nosotros como compañía veíamos que esos proyectos que teníamos buenas ideas, luego no podían escalar, No. no podían ser gobernables, y a la mínima que hacía un cambio, pues, como tú decías, era una POC o una prueba de concepto, pues ya muerta antes de Nos empezar, ¿no? encontramos, o sea, yo creo que si algo nos ha distinguido en el mundo de la IA es precisamente el brindar ese valor de escalabilidad a nuestros clientes. Entonces, las primeras veces nos llamaban diciendo, oye, esto no lo he conseguido poner en producción. Y tenías que Nos explicarle que quedamos en la prueba de seguramente, concepto casi siempre. efectivamente, que esto seguramente no podrías poner nunca en producción. Tú te vas a un banco y le preguntas qué CRM tiene y te va a decir todos. O Sí, sea, tengo todos porque los de mercado. efectivamente, porque resulta que compré aquella caja y luego me vino con este CRM, y luego compré este otro, y luego absorbí aquello, y luego hicimos una prueba y tal, y en el negocio tal, tenemos otro. Entonces, pedirle a un banco que implante una tecnología con una visión 360 de sus clientes eran macroproyectos Sí. de años. O sea, Y Alberto, esto no quiere decir que realmente sí que se están implantando algunos agentes, pero son muy sí, especializados, muy sí, sí. verticalizados, O con en mucho silos dinero. o con mucho dinero, Sí, sí, o que exacto. son casos muy concretos que no interactúan Sí, con sí. tantas soluciones. Porque, y aquí es lo de meter el MCP. Al final, MCP lo que hace es un idioma universal que permite a esa gente Sí, hablarse con cualquier infraestructura sin necesidad, sí. por decirlo simple, que no es del todo, pero sin una API por medio. O sea, Efectivamente. yo podría hablar con esa compañía de aviones, Con con la tal, misma API siempre. y con la misma API, independientemente del LLM, Sí, del chat. O sea, sí, desacoplo la complejidad de la integración desde la persona que habla o sí. de que tú hablas con ese chat al que te está dando la respuesta porque delegas en el otro que te haga esa traducción. Claro, ese es un Y ahí es punto la muy clave. importante. Es un punto muy importante. Por cierto, de lo de antes, por matar el tema ya, ¿cómo lo solucionamos nosotros? Lo que decía yo, el CSI, el postmortem. Entonces, ganaba mucho peso nuestro equipo de observabilidad. ¿Qué es el equipo de observabilidad? Es la persona o el equipo que está encargado de capturar la información que está pasando en los sistemas y ponerla de manera que sea accionable, que meterla en un sitio y decir, ahora la puedes explotar. Y ese equipo de observabilidad era la puerta de entrada para dar solución a estas cosas. Vale, tú quieres trabajar con este análisis. Yo primero te capturo toda la información, la pongo aquí, la preparo para un LM, ahora le puedes preguntar a la gente. ¿Me podrías explicar un caso de negocio? Porque a veces hablamos mucho de tecnología y esto Brutal, sí, de sí, cosas que muchísimo, hayamos implantado muchísimo. así a alto Sí, nivel. sí, mira, un caso real para una telco. No sé si se puede decir el nombre. Yo creo que es público que en algún momento se ha anunciado en algún evento, pero No, por si acaso. por si acaso vamos a dejarlo, pero para una telco hemos construido un gemelo digital de su red, pero no la red de los routers, firewalls de comunicaciones, sino la red de telefonía, ¿vale? Los 5G, 4G, antenas de microondas, fibra, etcétera, etcétera. Entonces, con ese gemelo digital que lo tenemos organizado en una estructura de grafos, esta es nuestra gente de observabilidad, Sí. sabe hacer eso, ¿eh? Yo te cojo las diferentes fuentes que tú tengas y, por cierto, las telcos como los bancos, fusiones. He comprado a tal, he Sí, comprado a sí, tal, son muchas ¿vale? empresas dentro de una con muchas tecnologías. Efectivamente, que estos son Nokia, estos son Huawei, estos son... Entonces, eso tiene una complejidad que me hacía muy difícil y yo tenía que hacer integraciones punto a punto, pero va, lo cogemos, lo hacemos todo y lo metemos en una sola base de datos de grafos. De repente tengo allí una base de datos, una tecnología que me permite saber
¿qué pasa si se me cae una antena? ¿Cuántos clientes se me quedan sin conexión? ¿Vale? Entonces, ahora cogemos el mundo del alarmado. Todo eso está produciendo alarmas en tiempo real. ¿Vale? ¿Nosotros qué hacemos? También las capturamos, las procesamos, las metemos en una base de datos. Y entonces, cada hora, era lo más real time que hemos conseguido llegar con todo este O sea, volumen. muchísima información. Efectivamente, cada hora cogíamos y hacíamos un análisis de decir, vale, tengo todas estas alarmas que se han producido en la última hora. ¿Cuáles de estas alarmas pueden estar relacionadas? ¿Cuáles pueden tener un mismo origen? Porque yo estoy viendo que están pasando un montón de cosas. Esos grafos, ¿no? Porque miras las dependencias entre Miras una... dependencias, correlacionas el sentido de la alarma, tiene que ver esta alarma con la otra. Claro, yo te digo, jolín, aquí me salta una alarma de incendio y allí me la salta una alarma de energía. Que se queme algo tiene que ver con que Ya. me quede sin electricidad, a lo mejor no, ¿eh? No lo sé. Entonces, bueno, haces ese tipo de correlación, por supuesto, con inteligencia artificial generativa, analizando contexto, manejando grandes volúmenes de información perfectamente preparada, y con eso conseguíamos introducir el concepto de causa-raíz. Conseguíamos decir, oye, todo este apagón que estás viendo en tu parte de red es porque aquí has tenido un problema. Si solucionas este problema, inmediatamente solucionas todos. Para una empresa telco de las que hay hoy en día muy grandes, el decir, en vez de tratar 200 fuegos, trato uno y soluciono 200 de golpe, Buah. esto es brutal, brutal. O sea, es que eso es una idea del No, tipo no. de proyectos en los que estábamos trabajando, donde usábamos esa capacidad de correlación de la IA generativa, de grandes volúmenes de información, con un conocimiento técnico además que nosotros le habíamos aportado para poder interpretarlo adecuadamente y bueno, las Porque al soluciones final lo que hacemos en espectaculares. esos proyectos del LLM es añadir nuestra expertise, o sea, Sí, ese contexto, el sí. nuestro de Logicalis en este caso, y el conocimiento contexto del cliente. Ese es el punto donde nos habíamos quedado en MCP, donde te decía, este es un Exacto. punto muy importante, porque MCP no es solo un pass-through, no es coger la API que yo tenía de SAP y ahora de repente ponerla en otro formato. No, no. Es que como son APIs conversacionales, ya no es en una API tradicional, yo tengo que saber a qué función llamar, qué parámetros pasarle y entender cuál es la estructura subyacente del sistema que estoy consultando para hacerle la pregunta adecuadamente. Y sé que no será lo que hablábamos antes, ¿no? Del CRM, diferencias entre un fabricante y otro, cómo ellos interpretan cada cosa. ¿Vale? Puedo hacer preguntas abiertas. Es problema del fabricante traducir esa pregunta abierta a su caso concreto. Ya. Con lo cual, eso no solo ha universalizado la manera de conectarse, sino ha universalizado el diálogo. O sea, en la pregunta yo decía antes, ¿cuál es el cliente más rentable? Es trabajo de cada sistema traducir la rentabilidad. Si yo le hago esa pregunta a un SAP, me lo mirará en términos financieros. Si yo se lo hago a un Salesforce, me lo mirará en términos de ventas. Cada uno interpretará esa pregunta. La IA que cogerá la respuesta de cada uno de ellos y hará la suma y me devolverá. O sea, si lo he entendido bien, al final, si yo hago una pregunta en lenguaje natural de, por ejemplo, estoy siendo, voy a hacer una muy simple, Sí, estoy sí, siendo sí, sí. atacado, Sí, esto sí, sería sí, lo que un sí. CISO desearía, ¿no? Mi chat sabe que si yo estoy haciendo una pregunta de seguridad, tiene que hablarse con los Con los endpoints de elementos de seguridad, seguridad, que tendrá un servidor efectivamente. MCP en medio, que cogerá mi Me voy a mi petición firewall súper Cisco, generalista mi y tiene el U40. contexto, ese MCP diciendo, vale, está preguntando un CISO. A lo mejor Sí, podríamos tener el contexto de quién hace la pregunta. también. Yo tengo esta información de la expertise de cómo funciona la seguridad en mi casa y los elementos de seguridad que me están dando esta información, estos outputs según las preguntas, ¿no? Sí. El MCP lo que haría es hacer las preguntas o traducir para que se pueda dialogar con todos los elementos de seguridad y sacar un razonamiento que a mí me contestaría. Si hablo con un Exacto. financiero o una cosa financiera, me haría, pero como en el gorro de finanzas. Sí. Si lo hago de recursos humanos, tendría un servidor MCP que podría hablar con cualquier ente o con muchos elementos Sí. con la gorra de recursos humanos o el de Claro. finanzas. Y Eso es, tiene un potencial brutal. claro, es tarea de cada sistema, no mía como era Sí, el de antes. Salesforce o el de la herramienta Exacto. de recursos humanos. En software, en el desarrollo de software, hacemos un chiste que es que la primera integración es el sneakerware. ¿Qué es el sneakerware? Pues es como el zapatillaware, ¿no? En vez del software, ¿no? Es esa integración que te obliga a ti ir punto a punto llevando un sobre, que es la típica que vivíamos
en la administración pública, ¿no? Donde yo me cambio mi domicilio, pues ahora he de llevar el padrón para cambiar el DNI, ahora el mismo padrón lo he de llevar para cambiar el carnet de conducir, ¿no? Y entonces éramos nosotros ese encargado de interpretar en cada caso, de tener la interfaz adecuada y de perder el tiempo yendo de un sitio a otro. Ahora no, ahora lo traslada y no sé, oye, toma tú la decisión, tú sabrás en tu sistema qué es lo que quiere decir esta pregunta y cómo se interpreta. Es que al final, como nosotros como partners tecnológicos, socios tecnológicos de las empresas, cuando vemos que aparece esta tecnología, y esto lo hablábamos, es que vemos que muchos casos de uso ahora sí que Buah, se pueden brutal. Sí, implantar. sí, sí, Y por estamos supuesto. hablando de, no sé cuándo se emitirá este episodio, pero estamos en Sí, sí, octubre. sí. eh, con un punto de vista, si nosotros fuéramos el cliente diciendo, es que ahora Sí, sí. sí que lo veo, bueno, fácilmente tampoco, pero sí que lo veo Factible, sobre todo, factible, antes era imposible. técnicamente, económicamente, y la Efectivamente. gracia ya Sí, sí. del MCP es que es una tecnología que se ha diseñado para ser gobernada, Sí, para que puedas seguir los guardarraíles de la empresa, que puedes seguir las políticas de seguridad, que si yo hago una pregunta en un área tecnológica que no debería hacer, el mismo Mm, protocolo permite exacto. parar, o sea, que es muy empresarial la Digamos, tecnología. no hemos perdido nada y hemos ganado mucho. Sí, Exacto. sí. Y a mí me gustaría explicar la historia de lo que tú estabas empezando a contarlo de la parte de FinOps, ¿no? Sí, Nosotros somos el cliente cero. sí, Nosotros sí, sí, tenemos sí. servicios y está muy bien que vendamos agentes a las empresas, pero si son tan útiles, ¿por qué no las implantamos nosotros, no? Sí, sí, Y sí. tenemos un caso súper bonito que lo hemos estado comentando y es un caso de éxito. Para la audiencia que nos escuche, nosotros somos proveedores de todo el consumo cloud de muchos clientes, de grandes clientes en España, y como todos, tienen anomalías de costes y tienen problemas, porque al final lo que hablábamos, que el cloud es pago por uso, pues el consumo también tiene una variabilidad importante. Si tú lo usas mal, te puede venir un consumo muy importante, ¿no? Un pico de coste. Hemos tenido clientes, como muy bien sabes, Alberto, de que en un fin de semana han tenido un bug, que le ha venido un pico de costes por un bug, un bucle que se le ha quedado el fin de semana que nadie estaba monitorizando, y ahí viene la parte. Miles de euros. Miles y miles de euros, que Sí, sí. usando las mejores herramientas del mercado y de cualquier No cloud pudieron nativa, pararlo. era imposible detectar porque era una anomalía de coste que era en menos de 3, 4 horas y como hemos comentado más de una vez, Sí. no existe una herramienta en el No. mercado que... Entonces, ¿cuál sería el escenario ideal? Pues tener un tío mirando las 24 horas. Pero no te lo puedes No permitir. no te lo puedes permitir. Sí. Entonces, cuando estábamos con este cliente, aparece el MCP que lo abraza, en este caso, un hiperescalar. Mm. En este caso fue el primero, fue Amazon, porque viene de AWS, Anthropic, sí. sí, AWS, que te permite eso que hemos dicho de las gorras, pues tener Sí. una gorra de FinOps para que tú me hagas preguntas a mí de costes y yo te respondo en lenguaje Sí, natural. sí, sí. Cogemos de Logicalis y dices, hostia, vamos a ver si podemos montar un agente Sí. que tenga el expertise de Logicalis de FinOps, que se lo podamos integrar y que pueda hacer preguntas constantemente a la Sí. infraestructura para ver si detecta anomalías de costes. Que en el fondo es como tener un agente 24 horas del día, Pero mira, 360 días de la este es semana un ser ese caso cliente. muy bueno porque además AWS, y hay que darle a cada uno lo suyo, Sí. es la plataforma de MCP más madura en estos momentos. Entonces, cuando tú le preguntas a la gente de MCP de control de costes, no simplemente te da información, Claro, no es un tienes que pass-through. orientarle. No, pero no es solo un pass-through de decir, oye, dime cuánto ha consumido esto en la última hora. Dice, estoy viendo que a lo mejor no es la arquitectura que necesitas. Ya. ¿Te puedo sugerir una optimización? O sea, han conseguido que ese diálogo, claro, ellos tienen el Well Architected Framework, Sí, ellos saben tienen un montón de toda la información. metodologías de cómo optimizar el control de costes. Entonces, te ofrecen ya un punto de entrada para decir, ostras, errores burdos porque les falta contexto, ¿vale? Pero si tienes un problema de ese estilo, no se queda solo en, toma, aquí tienes el dato que me has pedido, sino te puedo ayudar si Sí. quieres, ¿eh? O Como el sea, chat de nuestro, hacemos una pregunta y te dice, ¿quieres que también te haga no sé? Lo efectivamente, tiene como muy la integrado. misma Sí. filosofía ahí dentro. Entonces, ¿qué pasa? Que es que estamos haciendo que el propio servidor MCP muchas veces es una IA también. O sea, no solo simplemente Te conectar traduce, tubos, sino que aporta. efectivamente, aporta valor. Y esos son para mí los caminos más interesantes, porque nos ha abierto, y ahora ya como Logicalis, una pata para que nosotros desarrollemos servidores MCP, donde lo que hacemos, digo yo, es trasplantar el cerebro de nuestros técnicos e imbuirlo dentro de un servidor MCP. Entonces yo tengo un nivel de diálogo donde yo le puedo preguntar al MCP de Logicalis, ¿qué harías tú en este caso?
Y el MCP de Logicalis se conecta a otros MCPs para recuperar la información, contextualizarla, meterle el criterio de Logicalis y decirle, pues yo haría esto. Y eso es No, es buenísimo. que viene una ola Va, que va a ser es tremendo. imparable, que Sí, sí, motiva sí, sí, muchísimo. sí. Y teníamos otro caso que también me llamó la atención, yo que vengo del mundo de redes y seguridad, bueno, tú también empezaste ese mundo de Sí, sí, redes, sí, sí. que tenemos un cliente donde tiene sus firewalls y a veces cuando tú vas, como técnico que hemos sido todos, vas a eliminar una regla en el firewall y dices, ostras, no sé si Sí, atreverme. sí, sí. Que tu equipo había Sí, sí, diseñado sí. la posibilidad de hacer una pregunta porque teníamos todo el MCP con todo el mapa de red del cliente y preguntarle, oye, si yo cambio esta regla tal, ¿qué ¿Qué efectos sucede tendrá? Sí. antes Sí, de aquí ejecutarlo? empezamos como siempre, ¿eh? Este es un cliente que tiene trayectoria y esto además es un cliente que responde a un esquema nacional de seguridad alto. El lens alto te obliga, por ejemplo, cada vez que haces trazabilidad en equipos críticos, registrar qué cambios has hecho, quién los ha hecho, ¿vale? Es un poco es normativa estándar. Entonces entramos siempre por observabilidad, ¿no? Que es lo que hablaba antes. Entonces, eso estaba monitorizado, eso estaba trazado ya. Entonces, claro, ya teníamos esos puentes de alguna manera fluidos, pero no hablo solo desde el punto de vista técnico. Ya le habíamos convencido al cliente de que, oye, todo esto tiene que estar conectado y tienes que tener un punto de gestión centralizada. Entonces, claro, el paso a añadir la IA en ese punto de gestión centralizada, permitiendo que la captura de ese contexto sea en tiempo real, de manera que en el momento en que tú haces un cambio, chequeo ese cambio, compruebo contexto, después entro en fase de hypercare, empiezo a mirar los logs, qué está pasando tras el cambio. ¿El cambio ha funcionado? ¿Ha obtenido el efecto que esperábamos? O sea, todo ese camino es brutal. Es Es que brutal. estamos hablando ya de un nivel de autonomía en la toma de decisiones. Como siempre, ¿eh? Hay escenarios. Sí, sí. ¿Haría esto yo para una diagnosis médica? La ley lo prohíbe o Ujú. obliga a que haya una persona en medio. Pero en todas estas donde estábamos corriendo riesgos por no tener la capacidad de responder al nivel adecuado, esto es espectacular. Estuve en un evento que decían que a partir de ahora, gracias a los agentes y esta tecnología que estaba sucediendo, vamos a poder tener entornos, por lo menos hablando del mundo IT, operados por agentes, pero dirigido por personas, ¿no? Que la persona nunca deja de estar ahí, Efectivamente. pero nos va a permitir escalar y hacer tareas que antes eran muy Sí, difíciles sí. de hacer. Tenemos clientes ya que hablan de objetivo de automatización 100%. Claro, es que ahora con la gente puedes automatizar Sí, Es que antes nosotros intentábamos automatizar y claro. eran complejos los proyectos. Mucho. Y Y no ahora con el solo MCP, ostras, lo vemos mucho más factible. empezamos a crear lo que llamamos agentes 0.5. Vale, los agentes 0.5 es esos agentes que se meten entre el nivel 0 y el nivel 1 y a lo mejor te preparan la información, ¿no? Entonces, decir, ha habido un ticket, una caída, un problema, lo que sea. Espera, primero entra un agente, recupera contexto, coge tal, hace a lo mejor un primer Helpdesk, KAO, análisis, ¿no? Para esto, ¿no? efectivamente, y luego le dice a quien tenga que atender, mira, esto es lo que he visto yo, va por aquí, ¿cómo lo ves? ¿Vale? Y entonces a lo mejor el helpdesk, el CAO, el especialista hace esa dirección y dice, bien, has acertado, no, investiga por este otro lado, pero es otro tipo de diálogo, porque y con otro tipo de respuesta, mucho más temprana, porque muchas veces la problemática era recuperar todo ese contexto y esa información, no lo tenía, ¿no? Es que ha caído no sé qué, pero hemos cambiado algo, ¿no? Es típica pregunta, ¿no? ¿Por qué ahora tenemos un problema y antes no, ¿no? Bueno, pues ese agente 05 ya se encarga de hacer ese barrido, prepararnos, cocinar la información y dárnosla fácil. Yo quería, para terminar, eh, como todo esto de los agentes, muchas empresas seguramente nos están escuchando y dicen, esto aún me viene grande, me queda No, lejos. no, no. Claro, una empresa como Logicalis ya les vamos a implantar un agente en No, no, algunos casos es para que gobernar y para hacer mejor nuestro no servicio. hay que hacer nada. Salesforce tiene una agente Claro. tiene una capa MCP, o sea, no hay que hacer inversión, hay que conectar cosas. Entonces es, como siempre, el criterio es nuestro, pero hay que conectar cosas. O sea, Exacto. no estamos pidiendo desarrolla, invierte, crea una plataforma. Pero lo Está que ahí. quería comentar ahí también, Alberto, es que cuando nosotros vamos a un cliente y decimos lo de los agentes, dice, me viene grande. Pero cuando dices, no, es que mañana te lo van a implantar Ya, porque va a conectarse a tu red, porque lo exacto. necesita y negocio te lo ha pedido. Sí, sí. Lo primero que me dicen, o las dos, es que es de gobierno, ¿no? O sea, ¿yo cómo lo voy a securizar? ¿Cómo voy a monitorizar a esta gente? El dato, ¿qué datos va a entrar? ¿Qué datos no va a entrar? Entonces nosotros, y esto lo hablábamos, que uno de los primeros proyectos y uno de los proyectos de más innovación que puede hacer una empresa es
preparar sus pilares de gobernanza para estar preparado, Mm, porque el mercado se lo va a pedir, o tú desarrollas un agente para ser más eficiente, porque la tecnología ya lo permite, sino también tendrás que dar cabida a los agentes de tus B2B o de colaboradores, mm, porque no se va a conectar una persona a lo mejor a tu entorno, se va a conectar un mm. agente. Sí, sí. ¿Cómo se va a conectar? ¿Dónde? ¿Cómo lo vas a monitorizar? Entonces, el otro día hablábamos con Mafre, que es una empresa que ha colaborado con Logicalis, que uno de sus proyectos de más innovación es preparar sus pilares de gobernanza para todo lo que nos viene Sí, encima. sí, La sí. seguridad, monitorización. Aquí tenemos diferentes grados de madurez. Por ejemplo, clientes que ya han hecho el Journey to Cloud y han entrado en cloud ya se han enfrentado con Claro, eso, porque es el mismo escenario. O sea, una cosa es tener todos los sistemas abiertos en tu casa y estar tranquilo y de repente tener que ponerlos fuera. Ya no solo por un problema de tecnología, es un problema también legal. Entonces, ¿qué empezábamos a hacer? Zonas, subzonas, las bases de datos al fondo. ¿Quién puede acceder a la base de datos? Pues exclusivamente la aplicación. Y en la aplicación, ¿cómo funcionó? Por RBAC y tengo toda una serie de arquitecturas. Entonces, con clientes muy maduros, esto es una extensión normal y continuamos. La IA es otro mecanismo más de acceder a los datos, otro punto de entrada a securizar y está bien. Con clientes menos maduros, pues sí, nos encontramos, o con arquitecturas más complejas, sí, que mixtas, híbridas y escenarios de ese estilo, sí que tenemos que recordarles, bueno, que igual que en otros entornos tenemos diferentes ayudas en términos de control y seguridad, aquí es exactamente lo mismo. Y los principios siguen siendo los mm, mismos. Rol en base al pero hay que hacer un acceso, refresh. trazabilidad, sí, sí. Y aquí hay un punto además de la parte de gobernanza que hereda también del mundo del dato, porque al final Claro. todas estas IAs trabajan con data, con lo cual aplican normativa GDPR, aplica, antes hablaba de ENS, o sea, sí, sí, y si son pagos, pues hay una ley también, o sea, es lo mismo. Aquí la ventaja que tenemos nosotros, que es la apuesta que hicimos hace tiempo, es el perfil de Audia. O sea, nosotros tenemos un gran entry point, que es decir, no, es que tengo unos abogados que entienden lenguaje Sí. legal y lenguaje de tecnología Te preparo antes de y que despliegues SIA desde el punto de vista efectivamente, tanto legal como como tecnológico. tecnológico desde la seguridad, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Eso yo creo que Sí, es esto uno está de los siendo grandes importante. puntos y aciertos que tenemos en el grupo. Sí. Pues Alberto, para concluir al final, para que se entienda, teníamos el LM, Sí, teníamos el tema de los racks, hemos hablado, los agentes, que era como a ese LLM darle manos y herramientas para que hiciera cosas. sí. Hemos visto que en el mundo corporativo eso está siendo difícil de De escalar y escalar, de sí. gobernar en modo empresarial. Aparece un lenguaje nuevo, el MCP, que es open source, que no lo hemos dicho, que Es está abierto, sí, sí. abierto, que apareció a finales del año pasado, pero a mediados de este 2025, todos los grandes, IBM, Cisco, Amazon, Microsoft, Fortinet, todos los fabricantes, SailPoint, Ciberan, no me quiero dejar ninguno, Sí, ya están adoptando esta tecnología para que los agentes hablen con ellos. sí, Y esto es el boom que viene ahora. sí. Creemos que viene una ola apasionante de proyectos, Sí, porque sí, muchos sí. proyectos estaban en cajones Sí, que ahora se van a poder desarrollar y que realmente van a tener una aplicación de negocio y va a haber ese retorno, que es lo que nos piden. sí, Porque sí. es lo que, bueno, en otro podcast ha venido Microsoft en este caso, que hablaba de la IA muy bonito, pero ¿qué caso de negocio me resuelve, Sí, no? sí, sí. Pues ahora, ostras, el abanico se abre muchísimo. Mm. Pues no sé si estarás de acuerdo conmigo que viene un mundo apasionante, ¿no? Buah, estamos todos con los pelos como escarpias, como dice. No, no, es un caso curioso porque, de verdad, no te puedes ni imaginar cuántas conversaciones he tenido con clientes y me decía, es que el CEO a lo mejor, es que mi equipo está emocionado y no Sí, sí. entiendo por qué. O sea, y sí, sí, es una revolución que viene muy de abajo precisamente porque los que lo hemos sufrido Mm. sabemos los problemas que resuelve y es brutal, Va a desbloquear muchísimos proyectos. mucho. Hemos hablado muchísimo de ella, todos hemos formado parte de este hype, Buah, que es llevamos que, 5 pero a todos los años. niveles, o sea, ahora hay neveras inteligentes. ¿Tú te imaginas lo que es decir a la nevera? Es que vas a poder mm, hablar con la nevera ahora. sí, es decirle, ¿qué preparo hoy? Porque tú ya sabes lo que hay dentro. ¿Por qué? Porque es como si la nevera, en vez de tener que decir, oye, pues con cada fabricante de yogur me tengo que estandarizar para ver cómo identifico qué yogures tengo dentro. No, no, ya hablo En tu casa, genérico. con tu chat GPT o tu Copilot, vas a poder hablar con la Todo. tostadora, con Sí, la sí, nevera. sí, sí. Todo va a tener esa interfaz para que hablen conmigo. Estamos tendiendo hacia ahí. Nos Sí, viene sí, un sí. mundo apasionante con muchos proyectos, muchos proyectos, pero también muchos retos, sobre todo en Sí, temas de seguridad, sí, sí, sí. que ahí estamos atentos Estamos también. en ello, estamos en ello. Pues Alberto, como siempre, un placer hablar Muchas gracias. contigo. Nos ha Creo que ha faltado el sido... café. Sí, yo creo que nos hemos ido de tiempo porque es súper Sí, sí, apasionante sí, este sí, sí. tema. Y vaya dos que nos hemos Sí, juntado. sí, sí. Pues nada, Alberto, pues hasta el próximo capítulo. Gracias, hasta el próximo Hasta capítulo. luego. Venga. Ya está.